Buenas noches, compañeras. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Catherine Araceli Álvarez Amaya y en esta ocasión nos corresponde a la compañera Crisia Díaz y a la compañera Astrid Lowe la actividad número 1, que consiste en un debate. Este debate que se realizará, en él hablaremos sobre la importancia y la trascendencia de los principios del derecho penal y vamos a darle respuesta a 3 interrogantes. Vamos a iniciar con la interrogante número 1 y las debatientes en este caso serían las compañeras Crisia y Astrid. En mi caso sería el rol de moderadora. Iniciamos con la pregunta número 1 y luego procede la compañera Astrid a dar su postura. La pregunta número 1 dice: ¿realmente existe un programa penal en la Constitución de la República? Vamos a mencionar que el concepto de un programa penal es un plan de acción sobre cómo se debe castigar o prevenir el delito. A continuación les dejo a mi compañera Astrid. Gracias, compañera Catherine. Realmente mucho gusto. Ante todo, mi nombre es Yancy Astrid Villatoro Lobo. Como dice la compañera, acá vamos a detallar en sí una respuesta a la pregunta que me hace en sí la moderadora. ¿Realmente existe un programa penal en la Constitución de la República? Sí existe un programa penal en la Constitución de la República, aunque no aparece con ese nombre de forma expresa en el ámbito jurídico constitucional, se extiende por programa penal al conjunto de principios. Acá estamos a favor sobre esta temática. A favor en por qué. Porque prácticamente, como dice el artículo 12 y el artículo 27 de la Constitución, establecen mandatos y regulaciones que afectan directamente el derecho penal. Estos artículos obligan al legislador a respetar el programa penal al crear leyes, asegurando que las normas penales se alinean con los principios constitucionales. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que prácticamente si yo, a la persona, digamos, la autoridad agarra a una persona, no lo puede, ¿cómo se dice?, de una sola vez, o sea, prácticamente no se puede penalizar la acción sin haber sido juzgado, sin haber sido leído sus límites, sus principios, que deben ser observados por una aplicación de la ley penal, promoviendo realmente un sistema justo y equitativo. Esto incluye la protección de los derechos de los acusados y la prohibición de penas desproporcionadas o injustas. En resumen, para esta pregunta, el programa penal en la Constitución de la República no solo existe, sino que también juega un papel fundamental en la regulación del derecho penal y la protección de los derechos humanos en el contexto judicial. Toda persona que sea juzgada por un delito tiene que pasar por un proceso penal, tiene que pasar por principios, tiene que pasar por que un lineamiento prácticamente en el cual se le tiene que juzgar en base a las pruebas, en base a todo lo que conlleva el delito y conlleva a penalizarlo. Ese sería prácticamente mi aportación en cuanto a darle a favor a esa pregunta, compañera. Gracias, compañera Astrid. A continuación veremos la parte en contra que le corresponde a la compañera Crisia Díaz. Buenas noches, licenciada, compañeras.
Gracias, compañera Catherine, por la palabra y gracias también, compañera Astrid, por la postura que usted acaba de manifestar. En este caso, yo pienso que la Constitución de la República de El Salvador no contiene en sí un programa penal. Es decir, que no existe un programa penal en la Constitución salvadoreña, sino que lo que existen son un marco de límites. Como bien lo mencionaba la compañera Catherine al principio, cuando hablamos de un programa penal tiene que establecer cuáles son las conductas que van a ser penalizadas o criminalizadas, tiene que determinar cuáles son las penas adecuadas, tiene que orientar las políticas de la persecución criminal y fijar objetivos de la política penal, como por ejemplo, cómo van a prevenir el crimen, cómo van a resocializar a los reos. Y la Constitución salvadoreña no cumple ninguno de estos elementos, pero sí sirve como un marco para poder fijar garantías, pero no específicamente o no en sí un programa penal. Menciona la Constitución artículos sobre el debido proceso, sobre la legalidad, sobre la humanidad de las penas, sobre la reinserción social, sobre la inviolabilidad de la defensa, pero esto no constituye un programa, sino que, como lo mencionaba, límites. También porque cuando hablamos de programas penales, estos van cambiando según los gobiernos. Y como bien sabemos, la Constitución de la República está estable. O sea, no va a venir cualquier persona a cambiar la Constitución solo porque sí. Hay normativas que ya están establecidas y pues son estables. En cambio, los programas penales, dependiendo del gobierno que esté en vigencia, van a ir cambiando estos programas. Por ejemplo, las políticas criminales. Un gobierno puede promover endurecimiento de las penas o, como en el caso de nuestro gobierno actual, lo de la guerra contra las pandillas. Esto va a ser diferente según cada gobierno. Y esto no lo rige en sí la Constitución, sino que lo rige un programa penal. Y pues, como conclusión, yo diría de que la Constitución salvadoreña no contiene un programa penal, pero que sí contiene principios, garantías y límites que van a hacer posible un sistema penal que sea respetuoso de los derechos humanos. Esa sería mi participación en esta pregunta. Gracias, compañera Cristian. Vamos a darle continuidad a este tema con la siguiente pregunta. Y dice, ¿es libre el legislador para crear normas prohibitivas penales? Vamos a dar un concepto básico, ¿verdad? De qué es las normas prohibitivas. Y las normas prohibitivas es una regla jurídica establecida por la ley que prohíbe una conducta específica bajo amenaza de pena si se realiza y solo puede existir si está contenida en una ley previa, precisa y clara, conforme al principio de legalidad constitucional. ¿Por qué es importante saber este concepto? En derecho penal, las normas prohibitivas cumplen varias funciones y entre ellas está ordenar la conducta social, que es lo que establece qué es lo que no se puede hacer y lo que sí, ¿verdad? Protege bienes jurídicos al prevenir daños a intereses esenciales como la vida, la propiedad, la integridad, etcétera, y sancionar conductas lesivas respaldadas por penas para garantizar el cumplimiento y disuasión. Teniendo claro qué son las normas prohibitivas penales, vamos a darle paso a la compañera Astrid Lobo sobre su postura sobre esta pregunta. Ok, muchas gracias, compañera Catherine. Vaya, en cuanto a esa pregunta, yo estoy a favor, prácticamente porque dice, hay libertad limitada para configurar política criminal. Nuestro argumento primordial y central comunica más que todo el legislador si tiene libertad
de configuración para decir qué conductas deben ser consideradas delitos y cuáles son, cuáles no, y así como el régimen sancionatorio aplicable siempre que respete el marco constitucional. Damos un pequeño ejemplo sobre esto. La doctrina penal reconoce que el principio de legalidad no elimina la potestad del legislador de decir qué conductas merecen sanción, que tal decisión se haga dentro de parámetros claros y previos. Esta creación de normas penales siempre que lo hagan con anterioridad y claridad, ¿verdad? Entonces, prácticamente tiene que ser una legalidad penal y estaría a favor de esa pregunta en contexto. Compañera Catherine, muchas gracias. Gracias, compañera Astrid. Vamos a darle paso al punto de vista de la compañera Crisia Díaz. Gracias, compañeras. Bueno, en mi caso, yo con respecto a esta pregunta tengo una postura en contra. Para mí, el legislador no es libre para poder crear normas prohibitivas penales, sino que el legislador está limitado por la misma Constitución, está limitado por los principios del derecho penal y está limitado por los derechos fundamentales. O sea, el legislador no tiene una libertad absoluta para poder criminalizar las conductas, sino que la Constitución le dice en qué forma, que debe de proteger los derechos fundamentales, que debe de proteger el derecho de legalidad. Si el legislador pudiera prohibir o pudiera sancionar lo que quisiera, entonces desaparecería el Estado constitucional de derecho tal y como lo conocemos y surgiría un poder penal arbitrario porque él pudiera hacer lo que él quisiera prácticamente. Entonces, por ejemplo, la Constitución le pone límites, le prohíbe poner o sancionar con penas inhumanas. Ejemplo de esto, en el artículo 27 de la Constitución, prohíbe la pena de muerte. También le dice algunos lineamientos sobre cómo manejar lo que mencionábamos anteriormente de las políticas penales. En el artículo 27 menciona la reinserción social en el inciso 3, que el Estado va a organizar los centros penitenciarios procurando la readaptación de los reos. Y en el artículo 11 menciona de que nadie puede ser privado de sus derechos sin ser previamente oído y vencido en un juicio. Y el artículo 12 que menciona la presunción de inocencia. Todos estos artículos los menciono porque son como los límites que le establece la Constitución al legislador. O sea, el legislador no va a venir a hacer lo que él quiera, sino que ya tiene sus límites bien establecidos sobre lo que puede hacer y sobre lo que puede legislar y sobre lo que no. Por ejemplo, de que un legislador diga, como esta persona mató a esta otra, entonces vamos a colocar la pena de muerte, porque yo tengo el poder de poder hacerlo, de poder decidir acerca de esto. Entonces, no, la Constitución le pone ya o le establece ese límite de que no puede dar una pena de muerte, está establecido en nuestra Constitución. Entonces, diría yo que no, que el legislador no es libre para poder crear normas prohibitivas penales, sino que su margen de acción está constitucional y jurídicamente restringido, y esto para poder evitar abusos de poder punitivo. Esa sería mi participación en esta pregunta. Gracias, compañera Crisia, por su postura. Y finalmente vamos a hablar sobre la pregunta número 3, que dice lo siguiente: ¿por qué los principios derivados de la Constitución de la República son límites del ius puniendi? Para introducir esta pregunta, vamos a hablar sobre qué es el ius puniendi. Es el poder del Estado para crear delitos, establecer penas y aplicarlas.
Este poder no es absoluto, porque la Constitución impone límites para proteger la dignidad humana, la libertad y la seguridad jurídica, y sobre todo el debido proceso. Vamos a darle paso a la compañera Astrid Lobo, ya para finalizar las participaciones de las compañeras, para que nos brinde su postura. Muchas gracias, compañera Catherine. En este caso, especifica más que todo los principios constitucionales y son límites esenciales de jurisprudencia, ¿verdad? En este caso, dice, por los principios constitucionales son límites indispensables porque impiden que el Estado use el castigo como un instrumento arbitrario, garantizan dignidad, legalidad, justicia y control del poder. Porque la Constitución establece claramente derechos que el Estado no puede vulnerar. El Estado solo puede castigar respetando los derechos fundamentales. Ejemplos bien constitucionales son, como dice el artículo 2 de nuestra Constitución, protege vida, integridad física y moral, libertad y propiedad. Impide penas inhumanas o arbitrarias. ¿Qué significa? Prácticamente no se puede saltar o delimitar un castigo extra. No se puede dañar toda integridad ni tampoco moral de cierto. No se puede dañar toda integridad ni tampoco moral de cierta persona, ¿verdad? No se pueden saltar todos esos derechos. Hay un artículo 11 también que dice, garantiza el debido proceso. El Estado no puede castigar sin un procedimiento justo. Si la pena establecida dice tantos años o está establecida por, digamos, cierto delito y corresponde a horas comunitarias, no se puede saltar o arbitrariamente decir, no, le vamos a poner tantos años, aunque no está establecido dentro de lo que se le está juzgando a la persona, ¿verdad? Entonces, prácticamente ese sería el punto más específico, no querer imponer lo que ya está establecido dentro del Estado. Esa sería mi participación en este momento, compañera Catherine, muchas gracias. Gracias, compañera. Vamos a darle paso finalmente a la compañera Cris para que nos dé su postura. Muchas gracias, compañeras. Bueno, también en este caso, yo voy a adoptar una postura en contra. Voy a decir que los principios constitucionales no son límites reales del ius puniendi, sino que lo voy a llamar como límite flexible. Porque estos límites que la Constitución sí establece, claro, pero son modulables y son incluso suspendibles. Ejemplo, en el artículo número 2 de la Constitución se menciona que la libertad puede ser restringida de acuerdo con las leyes. Esa palabra, de acuerdo con las leyes, dependiendo de quién lo esté interpretando, pues puede dar lugar a varias interpretaciones. O, por ejemplo, el artículo 24 de la Constitución, que menciona que la correspondencia y las comunicaciones pueden ser intervenidas por orden judicial. Es decir, de que realmente sí pueden ser intervenidas, ¿verdad? Claro, como lo menciona ahí, por una orden. Por ejemplo, ahorita durante el régimen de excepción, el artículo número 29 de la Constitución permite al Estado poder suspender la libertad personal, la inviolabilidad de la correspondencia y el derecho a la reunión. Esto le habilita al Estado poderes punitivos ampliados, por llamarlo así. En la práctica, entonces, ya viéndolo así desde esta perspectiva, el ius puniendi puede ser más fuerte que los límites constitucionales establecidos. Y también porque la interpretación constitucional puede flexibilizar o puede justificar ampliaciones del castigo.
los principios constitucionales no siempre van a ser reglas estrictas, sino que muchos son conceptos indeterminados. Por ejemplo, seguridad jurídica, interés social, orden público. Esto le va a permitir al Estado adoptar políticas penales más severas con el fin de poder proteger a la sociedad. Entonces, sí, esos serían mis argumentos de por qué los principios constitucionales no son límites reales del ius puniendi. Gracias, compañeras. Muy interesante la postura de cada una de ustedes y pues tienen sus fundamentos. Esta ha sido nuestra participación, licenciada. Agradecerle por su atención. Que tenga un feliz día, tarde, noche. Gracias, compañero. Gracias, compañeras. Gracias.